estamos de regreso ya en Cuenca en Directo. Siempre un gusto tener en nuestro espacio en revistas. Se encuentra ya con nosotros Liliana Guzmán, ex asambleísta y actual viceministra de Atención a las Personas Privadas de la Libertad. Un tema en realidad bastante difícil que tratar también por la situación que se ha vivido en las cárceles de nuestro país. Bienvenido, Liliana, un gusto que esté con nosotros. Y vamos a empezar hablando de la situación actual, de lo que se vive en estos momentos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo usted ha encontrado pues a su llegada y al tomar también pues la batuta ya de este cargo? ¿Cómo ha encontrado la situación de las cárceles o de los centros de rehabilitación? Muchas gracias. Gracias, Karina. Un saludo cordial a todos y un gusto poder compartir siempre este espacio. Un gusto. Efectivamente, me encuentro al frente del Viceministerio de Atención a Personas Privadas de Libertad, que no es más que llevar adelante todo lo que significa la gestión y el tema de rehabilitación social en materia de atención a adultos, a personas privadas de la libertad y también a los adolescentes infractores, como se suele llamar. Mire, es importante informar, Karina, y a la ciudadanía que el sistema penitenciario ha tenido una gran transformación en estos últimos años y es así que desde el año 2013 se empieza a implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria y que eso implica una modernización no solo en infraestructura, sino también acogernos a aquello de lo que la normativa en apego a lo que son a los derechos humanos, porque constitucionalmente las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritario. Han perdido el derecho a la libre movilidad, pero no han perdido la totalidad de sus derechos, ¿no? Es decir, siguen siendo personas que están sujetos a que se pueda nosotros como autoridades y como Estado a velar por su seguridad y dar garantía a cada uno de sus derechos. Ahora, si es que hablamos justamente del tema de los derechos humanos, fuertemente cuestionado también, hay que notar, y así quisiera ir desarrollando un poquito cuál es su criterio ante lo que se ha dado en los últimos meses, en los últimos días. Hay ciudadanía que se comunica a nuestro canal y nos indica que lamentablemente, dicen ellos dentro del Centro de Rehabilitación Social de Turi, los tratos no se dan por igual. Se quejan del tema de la comida, de la alimentación. Ha habido imágenes también que se han filtrado en algunos de los casos. ¿Cuál es la realidad? Porque hay que notar también otra parte, ¿no? Si es que estamos hablando del Centro de Rehabilitación Social en donde se ha encontrado droga, en donde se han encontrado armas, en donde han habido fuertes operativos de control y los propios familiares muchas veces son quienes surten a los involucrados, a los presos de este tipo de armamentos. Entonces es peligroso. ¿Cómo manejar, digo yo, pues un equilibrio que sea perfecto en el que se cuide los derechos humanos, pero también se cuide a la ciudadanía con el tema de seguridad para que no vuelvan a las calles? Hay que tomar en consideración, Liliana, que recién se hizo operativos de control por parte del Ministerio del Interior y en estos operativos acá en la provincia de La Suay decían que los cabecillos estaban dentro de las propias cárceles. ¿Cómo, Karina? A ver, yo creo que vale la pena también decir que el sistema penitenciario es complejo. O sea, tenemos a personas privadas de libertad que pasan ahí sus 24 horas del día y que si no se dedican a realizar actividades educativas, culturales, deportivas, ocupacionales, que sí se ofrecen en cada uno del sistema penitenciario y que tenemos actividades de ello, en el país tenemos 60 centros de privación de libertad, entre centros de rehabilitación social, entre unidades de aseguramiento transitorio, entre los llamados centros de detención provisional y entre los llamados centros de adolescentes infractores. Es decir, en esta complejidad que abarca el tema penitenciario, siempre van a perdurar, siempre vamos a tener inconvenientes, pero lo que nosotros hacemos y como Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia, lo que se hace es efectivamente que sus derechos prioritarios, todos los derechos son importantes, pero no tienen el derecho a la libre movilidad, pero sus derechos prioritarios estén garantizados. El tema de la alimentación es una constante permanente, pero mire lo que sucedía antes del 2013 empezó a cambiar el modelo. Antes no había un control exhaustivo entre lo que comen y entre quienes cocinaban y quienes lo hacían. Hoy el Ministerio y el Estado ecuatoriano invierte $100.000 diarios en alimentación para las personas privadas de libertad. Ese es más allá del monto que nosotros podríamos decir $100.000 diario, cómo está distribuido. Tenemos 36.000 personas privadas de libertad en la actualidad compra y cuya población penitenciaria siempre va creciendo. El menú que se les da a las personas privadas de libertad cumple con los estándares y las exigencias que lo hace el Ministerio de Salud, que debe cumplir las 2.000 calorías,
días en las personas adultas y en los adolescentes y en las mujeres embarazadas, alrededor de 2.400 calorías. Es decir, se cumple con aquello que la norma internacional, el Ministerio de Salud lo hace y lo hemos hecho los mejores esfuerzos. Nosotros tenemos privados de libertad que están siendo contratados por el prestador de servicio de la alimentación. Aquí mismo en el centro de adolescentes de infractores, aquí en la ciudad de Cuenca, igualmente el centro de rehabilitación social de Turi, tenemos todo un servicio, una cocina moderna con un equipamiento necesario y que probablemente las personas siempre se van a reclamar la calidad. Y eso es lo que, mire, yo que recorro los centros de rehabilitación social, constantemente te dicen que no te llena la comida, que el arroz está muy insípido, que necesitan mayor cantidad, que no hay variedad, que extrañan la sazón dependiendo en qué ciudad estés y de dónde sea el privado de libertad, que extrañan la sazón, etcétera. Siempre tenemos reclamos constantes, pero hay que asegurar que las personas tienen sus 3 comidas diarias, que es el desayuno, que es el almuerzo y que es la merienda, y eso lo tenemos que cumplir. Ahora, a veces las personas privadas de libertad que no están pensando en rehabilitarse, sino están pensando en cómo seguir delinquiendo desde adentro, no les gusta que les hagan algunos operativos, no les gusta que se den... Ahí es cuando empiezan las protestas de la familia. No les gusta también, que se empiece a dar un horario, el decir muy bien cuáles son los horarios de las visitas, cuáles son las normas para participar en los talleres, cuántos son los horarios del parque, de salir al patio. Entonces, cuando empiezas a poner las reglas, se empiezan a alterar, empiezan a poner cualquier pretexto de decir que existe una violación y vienen los reclamos, ¿no? Ahora, se habla de centros de rehabilitación social, vemos el de Turi, la infraestructura en realidad es fantástica, maravillosa, se dio creo que un paso gigante en torno a la infraestructura y al tenerlos a quienes son privados de la libertad en buenas condiciones. El tema de rehabilitación, quienes salen ya del centro, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno nacional justamente para darles una oportunidad, si es que han salido rehabilitados? El sistema penitenciario y la misma ley y el mismo modelo implica de que cada persona privada de libertad debe tener un plan personalizado y mucho va a depender de la voluntad de la persona privada de libertad para acogerse y para hacer su plan de vida. Nosotros como Estado y como Ministerio podemos planificar lindo, podemos darles varias ofertas a las personas, pero si no existe esa voluntad de dejarse ayudar, de rehabilitarse, de hacer su plan de vida, por supuesto que el tema de rehabilitación no va a ser óptimo al cumplimiento de una pena. Pero mire, a pesar de eso, nosotros en el país, de nuestra población penitenciaria, tenemos casi 400 personas privadas de libertad que están en la universidad, que están cursando y que periódicamente se están reuniendo. En el centro de rehabilitación de Turi es el único caso de una persona privada de libertad que llegó a obtener un masterado a través de la Universidad Técnica de Loja. Entonces, aquellas personas que desean graduarse, que desean estudiar, lo pueden acceder en el tema. Por ejemplo, hoy mismo en Guayaquil se están graduando de bachilleres más de 250 personas privadas de libertad. Entonces, insisto, Karina, correcto, la posibilidad de que la rehabilitación, el Estado hace sus mejores esfuerzos, pero también invirtiendo, tiene que haber la de iniciativa. Los talleres ocupacionales, aquí en Turi tenemos un taller de costura y que se ha logrado tener una cercanía con empresas privadas para que pueda ser quien abastece de algún tipo de textiles, y eso lo estamos haciendo. Tenemos de la carpintería, tenemos la mecánica, y que también lo tienen que hacer, pero por supuesto siempre va a estar por delante el tema de seguridad, porque en el momento en que lo llevas a los talleres, algunas personas privadas de libertad lo primero que hacen es elaborar aquellas armas artesanales, buscar la manera de cómo camuflar las sustancias y las drogas. Entonces siempre la seguridad va a estar por delante. Eso depende mucho, el comportamiento que tenga la persona privada de libertad va a influenciar mucho para que pueda participar en las distintas actividades. En lo que respecta al centro de adolescentes infractores, ¿han crecido el número de adolescentes que están en realidad realizando actos delictivos? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? ¿Cómo refleja este momento la sociedad? ¿A dónde se está apuntando? Porque el caso de los adolescentes es más grave aún, ¿sí? El adolescente es detenido, pero a la vuelta de la esquina nuevamente sale a delinquir, a los robos que siempre se dan, sobre todo en este sector de la Feria Libre. ¿Cuál es la alternativa que se da para que la sociedad en realidad dé otra oportunidad a ellos?
Bueno, la población, tanto adolescente infractora como adulta, contraventora o también que comete alguna ilegalidad, siempre fluctúa y siempre va en crecimiento, ¿no? Eso es así. Sin embargo, los centros de adolescentes, de adolescentes infractores tienen su propia ley, tienen su propio modelo de gestión. Obviamente que ahí no hay una medida privativa de libertad, pero sí hay unas medidas socioeducativas, como lo llama, donde hay un acompañamiento de psicólogos, de trabajadores sociales, de personas y de técnicos y profesionales que dan un acompañamiento permanente a las familias, no solamente a los adolescentes infractores, sino también a las familias. Pero también es verdad, y es una realidad social, mi estimada Karina, que la migración que se genera también, que es visible en el país, es en la población penitenciaria y la población, particularmente la población de adolescentes infractores de aquí en la ciudad de Cuenca, son de chicos que no son de aquí de la ciudad de Cuenca. Entonces eso también te deja ver de que no tienes esa rehabilitación o no se puede dar ese acompañamiento porque las familias no están aquí. Hay muchos chicos que las familias no tienen o no tienen familia y dicen, no sé, y así con toda sueltos te dicen, yo a los 7 años ya me boté a la calle y no tengo a nadie. Entonces esa es la realidad que se vive. Ese es el acompañamiento que como también. Estado ecuatoriano hay una fuerte inversión que se hace, no solo inversión económica, sino un acompañamiento e incluso en el tema de adolescentes infractores posterior a haberse cumplido la medida privativa. Muchísimas gracias, Liliana, siempre un gusto tenerle. Tendremos la oportunidad nuevamente de conversar acá porque usted sabe el tiempo es corto, pero pues eso nos ha dicho importantes declaraciones en lo que se está haciendo sobre los centros de rehabilitación social acá en Turi y también del CAI. Gracias por estar junto a nosotros. Tras la pausa